Hola chicos, ¿no puedo activar la cámara? Hola, buen día. Ahí está. Hola, buen día. Problemas con el micrófono y la cámara. Ahí está. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Somos pocos todavía. Hola a todos. Hola. Sí. Cristi, te escucho cortada. Ahí. ¿Me escuchás bien ahí? Yo a vos te escucho cortada. No sé los chicos cómo te escuchan. Vamos a esperar que se conecten un poquito más, porque inscriptos hay 27. Voy a ver si ahí se escucha mejor. Sí. Buen día. Bueno, voy a ir compartiendo. ¿Y ahí se escucha mejor? ¿Con cámara? ¿O se escucha cortado, Pau? ¿Te escucho bien ahora? Bien. Voy poniendo las diapos, pero quiero que se conecten Sí, esperamos. esperemos unos minutitos. Sí, esperemos un ratito y empezamos. La unidad 1. Disculpa. Hola. Sí, yo escuché cortado. No sé, vos, Sí, Pau. sí, no entendí lo que querías decir. Se escuchaba muy cortado. Ay, lo sigo escuchando cortado. ¿Podés escribirlo? Sí, ahora les voy a explicar todo cómo nos vamos a organizar en la cátedra, ¿sí? Así que ya les vamos a explicar dónde van a estar las clases, las grabaciones. Vamos a esperar un ratito así se conectan los que faltan y empezamos.
chicos. Bueno, ya somos 22, o sea, 20 alumnos, y nosotras, Cristina, y bueno, ¿y quién les habla? Les contamos un poco, a ver, les vamos a contar cómo hicimos el año pasado y queremos acordar un poco cómo vamos a marcarnos este año. El año pasado, que también fue virtual, coordinamos con los alumnos que cursamos el año pasado, tener los miércoles y jueves de 7 a 9 de la mañana, ¿sí? Este año, a mí particularmente a las 7 no podría, porque ahora ya, como hay presencialidad en las escuelas, se me complica un poco con los niños, pero podría a partir de las 8, ¿sí? 8:15, mejor. Y los miércoles y jueves. A ver, a ustedes, ese horario, si ponemos por ejemplo 8:15 a 10:15, ¿les parece bien, miércoles y jueves? O mejor, al que no le parezca o que no pueda, coméntenos, así coordinamos y otro horario que a todos les sirva. El año pasado había chicos que trabajaban y les venía muy bien el horario más temprano, pero ahora se nos complica un poco, así que lamentablemente no podemos tan temprano. Sí, ahí están diciendo que sí. Todas las horas un solo día virtual no es muy recomendable porque se van a terminar durmiendo. Sí. Por ahí son 3 horas y pico, 4 horas de corrido, por más que tengamos recreo, todo, es como un poco cansador. Así que por eso decidíamos cortarlo en 2 días. Habitualmente en épocas presenciales tenemos los martes y jueves. Lo hemos cambiado al miércoles porque tienen economía los martes y son también 2 o 3 horas, entonces para no sobrecargarlos el martes en la mañana. ¿Bien? Bien. Bueno, sí. Por lo que se lee es que podrían, sí, miércoles y jueves. María Luz Burgos dice que trabaja los miércoles. Sí, pero es el día que tenemos, por lo que decía Paola, que Jimena Andreu de Economía les da clase los martes. La otra es que lo pasemos para el miércoles o el martes en la siesta. Pero no sé si la mayoría podrá. Que quede el jueves en la mañana y el martes en la siesta. Tipo 14, de 14 a 16, así, ese horario. Sí. Ah, bien. Bien. No hay inglés en la tarde. Bueno, bien. Creo que por mayoría el miércoles sí. El miércoles estaría bien. Bueno, entonces quedamos los miércoles. Entonces quedamos miércoles y jueves de 8:15 a 10:15. Bien. Bien. Le va a pasar. Nos presentamos y decimos dónde trabajamos. Sí. Bien. Sí, les iba a comentar que el año pasado armamos un grupo de WhatsApp, que la verdad que fue bastante fluida la comunicación y nos sirvió bastante, grupo conectados. O nos pueden pasar los celulares y los mails, yo diría, o los mails, para mantenernos bien en contacto, ¿sí? Igual todo lo publicamos en el aula, pero por ahí no todos ingresan todo el tiempo al aula, entonces está bueno estar conectados también. O si algún alumno puede hacer el grupo de WhatsApp y nos une a nosotros. También, eso sería mejor todavía.
Sí, sí, Si sí. ya tienen un grupo, o pueden conformar un grupo con todos los que estamos acá, y nos incluyen a nosotras dos, y bueno, ya después les pasamos, nosotros podemos pasarle los contactos de las otras profes de las prácticas. Que tenemos que estar comunicados, que bueno, estos tiempos de virtualidad, a veces tenemos problemas con en la plataforma, una forma rápida de comunicarnos por el grupo, WhatsApp. Así que el año pasado estuvimos bien con eso entre el grupo de WhatsApp y esta plataforma. No, se complementaron bien. Así que si puede alguno armar el grupo, después pasamos el celular. Buen día, profe. Buen día. No, me parece lo mejor del mundo que podamos tener un grupo porque de verdad que, o sea, por ahí es como que se hace difícil comunicarse y Sí. por ahí, o sea, que para ustedes es mucho mejor comunicarse por el mail. Por ahí es como que nosotros como que estamos esperando ahí que vean el mail. He tenido como muy mala experiencia. Entonces, de verdad les agradezco un montón. Si quieren yo puedo armar el grupo. Perfecto, sí. Igual, cuando tengamos ya el grupo, les vamos a pedir que nos manden los mails, porque sí, obvio. Está bueno por ahí también comunicarse, mandarles por mail alguna clase en particular, o por ahí tienen un instituto con algún tema, o algún artículo que alguien quiere personalmente pedirnos. Es otra vía de comunicación, así que en estos tiempos... Mientras más mejor. Sí, sí. Gracias. Así que bueno. En realidad, el año pasado era vía mail, vía WhatsApp y vía plataforma. Esa fue la forma de comunicarnos el año pasado, así que... Pero el grupo de WhatsApp es lo más rápido, o sea, si hay algún problema, nos estamos enterando en el momento de que alguien no se pueda conectar, tratamos de solucionarlo. Así que buenísimo si lo pueden armar al grupo y pasamos al número. Bueno, comenzamos entonces a presentar, que ahí tengo todos los nombres de las... A ver. Déjame compartir. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a apagar la cámara para no tener interferencia con... Sí, yo también voy a apagar la cámara por la señal. Estoy acá en la universidad y la señal no es muy buena. Bueno, yo ahora no los veo, pero ustedes me escriben en el chat, que creo que sí los puedo ver. Si no, Cristina, vos me avisas. Yo voy viendo, yo voy viendo. Bueno. Disculpa, sí. Pau, la están preguntando hasta qué hora es la clase. Calculamos que hasta las 10, más o menos hoy. Sí, 10, sí. ¿sí? Las clases van a quedar grabadas. Trate de hacerme recordar cada vez, así puedo grabar la clase. Ahora inicio la grabación. Bien. Estoy grabando. Si quedan todas grabadas en la plataforma, van a estar. Quiero ver opcional puntero. Bueno, la materia es microbiología agrícola, ¿sí? Bueno, la cátedra está integrada por Cristina Nali y quien les habla, Paola Maturano, que estamos en la parte, vamos a darle toda la parte teórica, ¿sí? No se estaría viendo la diapositiva, Pa. ¿No? No, de los nombres no. ¿Sí? No. Está la primera, la de microbiología agrícola. Ahí dejaste de compartir. Para. Con respecto a la presencialidad, eso lo vamos a evaluar más adelante. ¿Sí? Ya la próxima clase ya vamos a hablar sobre ese tema de la presencialidad en cuanto a las prácticas de laboratorio. ¿Ahí se ve? Sí, se ve. Ah. Sí, eso, lo que pasa es que esta cátedra es más numerosa. Hay cátedras
sobre todo en los últimos años, que tienen 15 alumnos o menos y sí pueden tener clases presenciales. Nosotros lamentablemente no vamos a poder, por lo menos vamos a ver si las partes, las prácticas, si las podemos tener en el laboratorio, no sé, ya eso tenemos que arreglar. Sí, eso para en la próxima clase ahí diríamos, tenemos que averiguar bien. Por ahora no se sabe. Pero si las prácticas no se pueden hacer presenciales, se harían prácticas virtuales, que así hemos hecho en otras cátedras y también les va a quedar grabado. No es lo mismo, pero bueno. Sí, no es lo mismo, pero no queda otra. El año pasado no tuvimos opción, así que vamos a ver si este año podemos hacer lo posible para tener las prácticas presenciales. Las prácticas son por lo general entre septiembre y octubre, así que tenemos un tiempito para organizar eso. Sí. Bueno, les cuento entonces cómo está integrada la cátedra. Bueno, Cristina, que es la otra profe que está ahora, y bueno, quien les habla, Paola Maturana, somos quienes les van a dar entonces la parte teórica. Nosotras trabajamos en el Instituto de Biotecnología de la Facultad de Ingeniería. Bueno, somos investigadoras de CONICET, y bueno, y profesoras de microbiología agrícola. Antes éramos de microbiología y de genética, ahora estamos en microbiología nada más, microbiología agrícola. Y bueno, y trabajamos con microorganismos, bueno, ahí en el Instituto de Biotecnología, especialmente con levaduras, bueno, Cristina con levaduras y hongos filamentosos, y en distintos procesos, digamos, biotecnológicos que a lo largo de las clases vamos a ir mostrando algunas de las líneas de trabajo que nosotras llevamos a cabo. En la parte práctica están María Victoria Mestre, Leticia Rodríguez y Paula Pedroso, también trabajan en el Instituto de Biotecnología. Leticia trabaja en biotecnología y en la Facultad de Exactas, en el Departamento de Biología. Bueno, ellas también trabajan, son investigadoras y también están trabajando todo relacionado con la microbiología, con levaduras y hongos filamentosos especialmente. No sé, Cristi, a ver, decirme si me está pasando algo de la presentación. Ahora Pedro está haciendo el doctorado actualmente acá en el Instituto de Biotecnología. Y si llegamos a tener las prácticas presenciales, van a haber 2 chicos más que están adscritos a la cátedra para ayudarlos durante el desarrollo de las prácticas, que no los he agregado. Son María José Leiva y Marcos Lina. Marcos también, sí. Marcos Lencina y Victoria Mestre, la doctora Victoria Mestre, son agrónomos, se han recibido en agronomía en esta carrera. Así que está conformada la cátedra por biólogos y agrónomos. Bueno, vamos a explicarles un poco en general de qué se trata la microbiología, qué estudia. Bueno, estudia los organismos microbiológicos que viven tanto de forma aislada como asociadas, y también estudia el funcionamiento de los mismos. Estudia la diversidad, la evolución de estas células microbianas. No está viendo la diapositiva, Pau. ¿Si has avanzado en diapositiva? Sí, sí ha avanzado. No, estás en la equipo de cátedra. No sé qué hacer para que sea. Ahora sí. Sí, bueno, pero... Pero ponerlo en modo exposición. Porque ¿Ahí se ve? El título, esa es la primera diapositiva. No, la estoy avanzando. No. No sé qué hacer. Es que no sé cómo se podía compartir de otra forma. Ahí estás avanzando, ahí vas a equipo de cátedra.
Sí, pero estoy comiendo ahí. O sea, no estoy presentando, a eso me refiero. No estás presentando No, y presentarlo. Poné modo presentación. ahí, seguí, No, salió de... No. No, ahí. Ahora sí, estudia. Sí, ahí microbiología, estudia. no, pero es que ahí no estoy presentando. No. No sé qué hacer. No sé. A ver. Ahí se ve, estudia microbiología. Sí, pero no estaría en modo presentación. Había otra forma de compartir, que no me acuerdo cómo era. Y está la, fíjate la crucecita abajo. No tengo crucecita. Ah, yo tengo crucecita. No sé. ¿Querés que te lo ponga? No. Bueno, a ver, intento sin compartir a los chicos. Sí. Ahí estás en la tercera diapositiva. Ahí Sí. se ve bien. Pero no es expositor. No, pero se ve. Sí. Bueno, así. Bueno, entonces, ¿qué les estaba contando? De que estudiaba la microbiología, entonces los organismos que son de tamaño microscópico, o sea, solo podemos observarlo a través del microscopio, y que viven como células aisladas o asociadas. Y además se estudia la microbiología, cómo funcionan estos microorganismos. Analiza un poco la biodiversidad, la evolución, cómo surgen los microorganismos, dónde viven, cómo se asocian y cómo cooperan entre sí, y la influencia que tiene en los suelos, en el agua, en los animales y en las plantas. A la microbiología la podemos agrupar, digamos, en dos. En una parte, digamos, que analiza la comprensión de la naturaleza y funcionamiento de todo el mundo microbiano, y la segunda sería la aplicación de esta comprensión, ¿sí? La aplicación de la comprensión del mundo microbiano para beneficio nuestro y del planeta. Por lo tanto, entonces podemos decir que la microbiología tiene una parte de ciencia básica, ¿sí? Que nos brinda todas las herramientas para investigar los procesos vitales, los principios físico-químicos, de todos los fenómenos biológicos, y una parte aplicada, ¿sí? Que una vez que ya adquirimos estos conocimientos, los vamos a aplicar en medicina, ¿sí? En medicina para animales o para el humano, en la agricultura, o sea, en la elaboración de fertilizantes, en cómo tratar enfermedades, en aumentar la producción, así como en la industria. Por lo tanto, los objetivos que nosotros nos planteamos desde la cátedra de microbiología agrícola es conocer la estructura y la fisiología de los microorganismos, introducirlos en la sistemática, taxonomía, ¿sí? La diversidad de microorganismos con interés agronómico, comprender la importancia que tienen estos microorganismos como agentes beneficiosos y también como agentes productores de enfermedades, o sea, como agentes perjudiciales. Ahí está. También es muy importante que ustedes adquieran toda la terminología específica de la asignatura, que conozcan los diferentes instrumentos, técnicas, metodologías que se pueden aplicar en microbiología, ¿sí? Que aprendan cómo se aísla el microorganismo, cómo se identifica, cómo se cuantifica. Y bueno, nosotros, ¿qué nos interesa? Que ustedes sepan la importancia que tienen los microorganismos, que tengan claro que sin los microorganismos no podrían existir las formas de vida superiores, no habrían aparecido de hecho. Ya vamos a ver todas las teorías de evolución, lo que da pauta de que los microorganismos son importantes desde que son digamos, el origen, y que
son importantes en nuestra vida diaria, dado que si no fuesen por los microorganismos no podría existir ni el reciclamiento de la materia, ni todos los ciclos de materia y energía que existen, ¿sí? Ni hablar de todas las interacciones en las que participan los microorganismos. Bueno, vamos a comenzar entonces definiendo en general lo que es una célula. Bien, bueno, célula es una palabra que deriva del latín, de célula, en realidad es el diminutivo, cela, que es celda o hueco, y es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo, y es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. Hay propiedades que son comunes a todas las células, como son el metabolismo, el crecimiento y la evolución. Todas las células llevan a cabo procesos metabólicos en los cuales toman nutrientes, los transforman en nueva materia celular y a su vez descartan, desechan otros componentes. Estos procesos metabólicos, ¿a qué van a llevar? A un crecimiento de la población, ¿sí? Que se lleva a cabo mediante la división celular. Y este crecimiento, este aumento de la población en interacción con factores ambientales, va a hacer que vayan surgiendo ciertas modificaciones a nivel genético, lo que va a llevar a la evolución y al surgimiento de nuevas especies, ¿sí? Esto sucede a nivel general en todas las células. Y hablando de células, podemos clasificarlas en general en dos tipos. Tenemos a procariota y eucariota. Procariota es la que no tiene un núcleo definido, ¿sí? Carente de núcleo, y las eucariotas con el núcleo ya definido. Ahora vamos a ver bien cada grupo. Hoy vamos a ver todo lo que es referente a la célula procariota, y la clase que viene, todo lo que se refiere a la eucariota. A pesar de que tienen muchas diferencias, ¿sí? Como en esta imagen, que es un corte transversal, podemos ver, además de la carencia de núcleo, también carece de muchos organelos, ¿sí? Y de otras componentes que sí están en la célula eucariota. A pesar de eso, las células tienen muchas propiedades y organelos que son muy importantes, y algunos de ellos sí, hay partes que sí comparten ambas células, como por ejemplo la pared celular, sí está presente tanto en procariotas como en eucariotas, como son la célula vegetal, la de los hongos y los protistas. La membrana citoplasmática, vamos a ver que tiene bastante similitud en los distintos reinos. Y la ribosoma, que es donde se lleva a cabo la síntesis de proteína. Y bueno, y la información genética en todas las células está contenido, digamos, en las moléculas de ADN. Bueno, acá, bueno, de nuevo menciono algunas características comunes en las células, donde se almacena la información genética, que es en el ADN. El código genético es bastante similar. Donde se producen las proteínas, que eran los ribosomas. Todas tienen una membrana celular que es bastante similar. Vamos a ver solo un reino que difiere, pero es bastante similar en todas las células. Todas son microscópicas, aunque el tamaño puede variar dependiendo de la función que lleve a cabo la célula. Y en realidad las procariotas son de un tamaño significativamente menor que las eucariotas, ¿sí? Vamos a ver después ciertas especies de procariotas que tienen tamaños extremos, pero por lo general siempre son más pequeñas las procariotas. Acá nosotros nos vamos a basar siempre en esta clasificación de reinos, ¿sí? Que tenemos a arquea y bacteria como procariotas, y dentro de eucariotas tenemos a plantae, protistas, fungi y animales, ¿sí? Les aclaro que nosotros nos basamos en este, que es uno de los últimos, pero existen otras clasificaciones, ¿sí?
eso ya Cristina en algunas clases más adelante les va a explicar otra forma de distribución de range. Ahora hay... ¿Ven ahí? ¿Cristina se ve? Se ve lo que estabas explicando, lo de las eucariotas y procariotas, cómo se clasifican. No sé si has avanzado. Ay, no, para. Ahí saliste de la pantalla, de compartir pantalla. Sí. Ahí voy de nuevo. ¿Se ven? Estás por compartir pantalla. Sí, ¿pasaste al tema 1.2? Sí. Bien. A ver si se... ¿Avancé ahí? Mira, ¿se ve otra imagen o...? Se ve la primera, No. En verde. Listo. Listo, no. En caso. Bueno, lo que les acabo de mostrar es una introducción muy general, a nivel de célula, la clasificación bien general, y ahora pasamos ya sobre célula procariota, que sería el tema 1.2. Bueno, empezamos definiendo procariota. Pro, antes, y carión, cariota viene de carión, que es núcleo. Entonces, ¿qué quiere decir procariota? Antes de la existencia de un núcleo. En realidad, el material genético está en una zona que la llamamos nucleoide, ¿sí? Pero no tiene un núcleo verdadero, un núcleo definido. A ver cómo hago acá. ¿Qué vamos a ver de la célula procariota? Vamos a ver las diferentes estructuras y funciones que podemos encontrar en una célula procariota. Vamos a hablar un poco sobre la esporulación, que esto lo puede llevar a cabo ciertas especies de bacterias. También vamos a hablar del movimiento que pueden tener algunas bacterias que poseen flagelo y de las morfologías de las bacterias. Bueno, las diferentes estructuras que vamos a ver son la pared celular, la membrana citoplasmática, el genoma, diferentes inclusiones citoplasmáticas, los poros, que son las estructuras que se forman durante la esporulación, los flagelos, como, digamos así, accesorios para movilizarse las bacterias, al igual que las fimbrias y pelos, y las cápsulas y capas mucosas. Con respecto a la pared celular, bueno, todas las bacterias y arqueas presentan pared celular. Solo hay una excepción en bacterias y en arqueas, que más adelante se las muestra, que no presentan pared, pero tienen ciertas estructuras que enseguida se las muestro. La pared celular, ¿cuál es la principal función? Es brindar resistencia a la célula, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el interior de la célula, en el citoplasma, se encuentran en suspensión diferentes solutos, ¿sí? Que generan una presión que equivale a 2 atmósferas aproximadamente, que puede ser como la presión que se genera en un neumático, ¿sí? Una alta presión. Entonces, para generar una resistencia a esa presión, existe esta estructura, ¿sí? Que es la pared. Además, le brinda la forma a la célula y le otorga rigidez. Esta pared, en el caso de las bacterias, es muy importante, dado que las bacterias pueden clasificarse en 2 grandes grupos, que son las gram positiva y gram negativa, gracias a la estructura de su pared, ¿sí? Lo vamos a ver en la práctica porque toman diferente coloración, gram positiva y gram negativa.
Las gram negativas quedan coloreadas de un color rosado, y las gram positivas de un color azul violeta. Bien, les explico un poco cómo es la estructura y luego por qué quedan de esa coloración. El componente principal de la pared es el tetrapéptido de glicano, ¿sí? O péptidoglicano, que es conocido también como la muerina. Este componente se dispone en finas láminas o capas, ¿sí? Y está compuesto por dos azúcares, el N-acetilglucosamina y el N-acetilmurámico. Estos dos azúcares se unen por enlaces beta-1,4, ¿sí? Este enlace es muy importante que lo tengan en cuenta, porque este es el enlace que es sensible a las enzimas, a las lisosimas. Son las enzimas que están presentes en la saliva de animales y de los humanos, y que rompe estos enlaces. Si rompe estos enlaces, desestructura la pared, por lo tanto, la bacteria no puede contener la presión osmótica y muere. Entonces, este enlace sensible, o sea, esta enzima estaría actuando como antibiótico, digamos. Bien, la lisosima. Además de estos azúcares que están presentes en el péptidoglicano, algunos aminoácidos como el L y D-alanina, el D-glutámico, la lisina y el ácido diaminopimélico. Sí. Perdón, o sea, se encuentran los dos azúcares, no es uno o el otro, son los dos, digamos. Los dos. Están presentes los dos azúcares. Y estos azúcares están enlazados, están presentes, hay distintos tetrapéptidos de glicano o péptidoglicano, dependiendo la especie de bacteria o a nivel de género, en diferencia. Pero siempre están estos dos azúcares en distintas proporciones y con distintos enlaces con aminoácidos, ¿bien? Y siempre los enlaces son beta-1,4, entre los azúcares ese enlace. Bien, que es el enlace que es sensible a la enzima. Bien, esa es la enzima que puede romperlo. Bueno, este péptidoglicano no está presente de igual manera en las gram positivas y en las gram negativas. En las gram positivas, la pared está compuesta por un 90% del péptidoglicano. Bien, son estas... Es que no tengo el puntero para señalar, ¿saben qué incómodo que es? Estas estructuras que son unos rectángulos marrones serían los azúcares, digamos, del péptidoglicano, que está dispuesto como, fíjenselo, como cables y a su vez en capas. ¿Ven? Esos azúcares se unen por los enlaces beta-1,4 y a su vez las capas se unen con los aminoácidos. Y ven estos lazos negros, son los ácidos teitóicos. Todo esto forma un entramado. Entonces, la pared de la gram positiva es un entramado bien, imagínalo como bien tupido, digámoslo así, de péptidoglicano, y están conformadas por un 90%. Está la membrana citoplasmática y después el péptidoglicano. En el caso de las gram negativas, tenemos solo un 10% de péptidoglicano. Está la membrana citoplasmática, luego está el péptidoglicano, y luego del péptidoglicano hay otra membrana externa que su estructura y composición es bastante similar a la membrana citoplasmática, o sea, la bicapa fosfolipídica. Bien, la particularidad que tiene esta membrana externa es que algunos de los fosfolípidos son reemplazados por lipopolisacáridos, ¿sí? Que estos lipopolisacáridos tienen ciertas funciones, sobre todo es de la unión a otras células o a otras superficies. Por lo general, estos lipopolisacáridos están presentes en las bacterias gram negativas patógenas, ¿sí? En mayor proporción, y son las que se unen a las células, a nuestras células o a las células animales, por ahí pueden provocar las endotoxinas, ¿sí? En muchos casos. Bueno, y la capa de péptidoglicano, que es solo un 10%, está inmersa en un espacio periplasmático, ¿bien? Que es lo que se denomina el periplasma. Entonces, en las gram negativas vamos a tener el espacio periplasmático con el péptidoglicano y la membrana externa.
¿sí? Todo esto compone la pared celular de las gram negativas. En cambio, en las gram positivas es solo el peptidoglicano. ¿Qué pasa cuando realizamos la tinción de gram? Nosotros colocamos un colorante que es el cristal violeta. El cristal violeta, cuando lo colocamos en una bacteria que no sabemos si es gram positiva o gram negativa, colocamos el cristal violeta y la célula queda teñida de color violeta. Luego agregamos un fijador, que es el Lugol. En la práctica ustedes van a ver bien los tiempos y cómo se lleva a cabo toda la tinción. Y luego extraemos el colorante. Intentamos extraerlo con alcohol. ¿Qué va a pasar en las gram positivas? Esta pared no permite que el colorante, el cristal violeta, salga. Entonces la célula no se va a decolorar, va a quedar violeta. En cambio, en el caso de las gram negativas, como el peptidoglicano es mucho más fino, el alcohol va a lograr remover el color violeta, ¿bien? Entonces va a quedar decolorada. Posteriormente se agrega el colorante de contraste, que es la safranina, que es de color rosado. Entonces, si nosotros tenemos una muestra de bacteria y si nos colorea de color violeta, va a ser una gram positiva, ¿bien? Que quedó desde el primer momento teñida de violeta y no logró decolorarse. Si queda de color rosado, es una gram negativa, ¿sí? Porque el colorante se extrajo, se removió con el alcohol y luego quedó el color rosado, que es el que se agregó en la última instancia. Eso lo van a ver bien en detalle en la práctica. Bueno, en esta imagen ustedes pueden observar, esta es una fotografía electrónica de barrido y se ve la membrana plasmática y el peptidoglicano en la gram positiva. Ven, acá está la membrana plasmática en rosado y el peptidoglicano, bueno, otro tipo de rosado, digamos, bastante más grueso, ¿no? Y miren qué pasa en la gram negativa. El grosor del peptidoglicano, hay un espacio periplasmático. Ese espacio periplasmático es como tiene un aspecto viscoso, gelatinoso, porque hay muchas proteínas y sustancias en suspensión. Se llevan a cabo muchos procesos metabólicos, digamos, en este espacio, en las gram negativas. Y luego del espacio periplasmático está la membrana externa. ¿Qué pasa con la pared celular de las arqueas? Que son el otro grupo de procariotas. Está compuesta, ya no tenemos a la muerina o el peptidoglicano. Esta pared celular está compuesta por polisacáridos, proteínas y o glicoproteínas. Solo hay un grupo, las mecanogénicas, ¿sí?, que tienen una pseudomuerina. ¿Pseudo por qué? Porque no tienen solamente la N-acetilglucosamina y no el N-acetilmurámico, ¿bien? Y tienen los aminoácidos, pero le falta uno de los azúcares. Entonces, es una pseudomuerina. Y los azúcares que tiene, que es el N-acetil, la glucosamina, se unen por enlaces beta 1,3. Entonces, no es sensible a la lisocima. ¿Bien? Entonces, solo las bacterias son sensibles a la lisocima y al antibiótico, a la penicilina, que no sé si se los nombré, pero también la penicilina inhibe la síntesis de los componentes de la pared celular en bacterias. Y bueno, y la capa S es la pared más comúnmente encontrada en arquea, es una capa superficial, paracristalina, de una estructura muy particular, con un alto contenido proteico, y que forman ciertas simetrías hexa, tetragonal o trimérica, ¿bien? Esta capa S es la más comúnmente encontrada y también hay algunas bacterias que la presentan, como las Aquaspirillum. Esta pared es una estructura muy resistente, que presenta un filtro muy selectivo y además es muy resistente, bueno, resistente a las enzimas, obvio, y resistente a la radiación ultravioleta, ¿sí? Es una pared que brinda mucha resistencia. Y como les comenté anteriormente, solo hay dos géneros que no presentan pared: Mycoplasma de bacterias y Hemoplasma de arquea.
La particularidad que tienen, no tienen pared, pero sus membranas están compuestas por un alto contenido de esteroles. Entonces, estas moléculas le brindan una estructura mucho más rígida, no es la misma resistencia que brindaría una pared, pero les brinda cierta rigidez, ¿sí? Por lo general son microorganismos que están en el interior de los cuerpos de mamíferos, ¿sí? De cierto grupo de animales. Respecto al... Sí. Perdón. ¿Puede volver a repetir el nombre de la enzima a la que son susceptibles las de la pared de la bacteria? De la bacteria es la lisozima. Ah, lisozima, gracias. Lisozima, y el antibiótico, la penicilina, va a inhibir la síntesis de la pared bacteriana. Solo en bacterias, ¿eh? Respecto a la membrana citoplasmática o membrana plasmática, van a tener todas las células, tanto procariotas como eucariotas, ¿sí? Y la estructura es bastante similar. Solo el reino Archaea presenta ciertas diferencias que las vamos a ver, pero en general las estructuras son bastante similares. Y para todas se ha planteado desde hace un tiempo y sigue sosteniéndose, digamos, el modelo del mosaico fluido, ¿sí? Que es este que le presentamos acá, que muestra la membrana plasmática como una bicapa de fosfolípidos, ¿sí? Esta bicapa está compuesta por, podemos ver en celeste, estos son los glicerol fosfato, y usado los lípidos, ¿sí? Los lípidos son hidrofóbicos, son dos capas, ¿sí? Se enfrentan las dos colas de lípidos hacia adentro y forman la franja hidrofóbica, y hacia la parte externa, que son lo que está coloreado en celeste, estaría la parte hidrofílica, que serían los glicerol fosfato. Bien. A su vez, la membrana va a contener proteínas embebidas que van a cumplir determinadas funciones. La función en general de la membrana plasmática es actuar de barrera, ¿sí? Pero es una barrera selectiva que va a permitir el ingreso y la salida de diferentes sustancias y componentes de la célula. Y a su vez es el punto de anclaje de diversas proteínas que también cumplen funciones metabólicas. ¿Cómo va a transportar las sustancias, la membrana? Mediante ósmosis, difusión facilitada o transporte activo. Ahí acá, ¿se ve eso? ¿Se ve el video? No, profe, el video no, se ve como la imagen, nada más. No, bueno, no se va a ver ninguno de los videos que he puesto. Bueno, es un videíto. Porque a mí se lo pone en modo presentación, no sé, capaz que se puede ver. No, es que lo estoy poniendo en modo presentación. Ah, no, es que sale como que está como normal, digamos. Bueno, en esa imagen lo que quería mostrar es el modelo del mosaico fluido, cómo se mueve la membrana, se va adaptando, y cómo permite el ingreso de ciertas sustancias y de otras, cómo llegan hasta la superficie y no ingresan. Bueno, ya para la próxima clase voy a tratar de resolver, no entiendo por qué no puedo presentar, pero tengo varios videitos que no lo puedo ver. Bueno, a ver, la estructura y composición química de la membrana presenta, como les decía, algunas diferencias entre arquea y bacteria. Entre arquea y bacteria y eucariota, ¿sí? ¿Y cuáles son las diferencias? Unas son las uniones entre los fosfolípidos, y otra es la composición de los lípidos, ¿bien? En bacteria, los lípidos son ácidos grasos de cadenas de 14 a 20 carbonos. Y los enlaces entre el glicerol y los ácidos grasos son éster. Bien, acá se los muestran en la imagen. Enlaces éster
y acá está la cadena de ácidos grasos. Y en Arquea, los lípidos son cadenas largas de isopropeno que se unen entre sí. Y estos isopropenos se unen al glicerol por enlaces éter, ¿bien? Entonces, en bacteria y en eucaria es enlace éster y en Arquea enlace éter. Y algunas arqueas, como son las hipertermófilas, las que habitan en lugares, en ambientes de más de 80 grados, en vez de tener la bicapa fosfolipídica, tienen una monocapa lipídica. Bueno, en esta imagen podemos ver, acá está la cadena de fosfolípidos de las arqueas, que son cadenas de isopropeno y son unidas al glicerol por un enlace éter. Y los fosfolípidos en las bacterias, que son ácidos grasos de 14 a 20 carbonos, se unen por enlace éster al glicerol al fosfato. ¿Bien? Y acá vemos la comparación entre una bicapa y una monocapa, ¿sí? A pesar de que es una monocapa, es bastante larga la cadena de isopropenos que conforman. Entonces, en realidad, la dimensión de la membrana es igual o hasta más amplia que la de la bicapa lipídica de bacterias. Como les comentaba recién, hay diversas proteínas que están asociadas a esta membrana citoplasmática. Tenemos proteínas integrales, ¿sí? Y proteínas periféricas. Las periféricas se encuentran al exterior, ya sea, o sea, son externas a la membrana. Pueden estar en la parte fuera de la célula, al exterior del citoplasma, ¿sí? Pero no están directamente asociadas a la membrana. Y las proteínas integrales están inmersas en la membrana, pueden atravesarla o pueden estar solo en un sector. La parte que ingresa en la membrana debe ser hidrofóbica y la que queda externa, digamos, hidrofílica. Bueno, acá nuevamente les menciono las funciones de la membrana plasmática. Bueno, como bien les decía, es una barrera de permeabilidad, pero es selectiva. Ella indica, las diferentes proteínas tienen especificidad para que ingresen ciertas sustancias y que descartar otras sustancias, o sea, que salgan otras sustancias. Es un anclaje de la plasmática de diversas proteínas que cumplen diferentes funciones metabólicas. Una característica muy importante, que es en procariotas, es que la membrana plasmática es un campo energético, ¿sí? Porque se genera un gradiente de energía en el exterior los oxilos y en el interior los oxidrilos, y estas energías se pueden ocupar en diferentes funciones, como por ejemplo, vamos a verlo en un ratito, como el movimiento del flagelo, ¿sí? Generan una fuerza protón motriz. Bueno, siguiendo con estas proteínas, si nos centramos en las proteínas que transportan las sustancias, estas proteínas tienen tres particularidades. Tienen un efecto de saturación, o sea que ya cuando hay una concentración, ya tiene la célula lo que necesita, digamos, se satura, no sigue ingresando a la célula, no sigue funcionando, digamos, esa proteína. Es altamente específica, o sea que una proteína se va a asociar a una sustancia o componente en particular, y la síntesis es regulada por la célula, o sea, a medida que la célula necesite de cierta sustancia que deba incorporar, se va a sintetizar la proteína para que pueda ocurrir el ingreso de esa sustancia. Y existen diferentes sistemas de transporte. El transporte simple, ¿sí? El que es impulsado por esta fuerza que les decía yo, protón motriz, o sea, que para que ingrese una sustancia también ocupamos, digamos, un protón. La translocación de grupo, que acá una sustancia para que ingrese a la célula debe ser modificada químicamente, y así es ingresada a la célula. Y después está el transportador ABC, en donde participan un grupo de proteínas
¿sí? Las proteínas integrales y algunas proteínas periféricas, ya sea del exterior como del interior de la célula. Y acá se requiere de otra fuente energética que es la estructura de estos transportadores. Puede ser uniporte, que transporta una molécula en un solo sentido de la membrana, simporte, que transporta la molécula que necesita asociado a un protón, y antiporte transporta la molécula que necesita y en forma contraria, en sentido opuesto, el protón. Bueno, ahora pasamos al genoma, ¿sí? Bueno, el genoma es lo que reúne, digamos, toda la información genética. La unidad mínima y funcional sería el gen, y está compuesto por los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. ¿Qué elementos genéticos encontramos en la célula procariota? Tenemos los cromosomas, los plásmidos y los elementos transponibles. Bueno, los cromosomas en general, tanto en bacterias como en arqueas, es un único cromosoma de doble cadena, es circular, o sea, no tenemos extremos, sino que es cerrado, y un único origen de explicación. Acá tenemos otra imagen. Bueno, esta también era una animación, pero ¿no se ve? No, 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 la animación no se estaría viendo. Bueno, acá... Lo que decía María Luz es que sí, podrías después subir los links de los videos, así lo pueden ver. En realidad son GIF, no sé si tienen también links, los GIF. Bien, pero lo intento. Sí, lo podemos mandar por mail, tal vez. Sí, puede ser. Bueno, acá está la doble cadena que conforma una hélice del ADN, y bueno, en realidad lo que les mostraba es como en distintas dimensiones cómo se veía la cadena de ADN. Bueno, ustedes han visto bien cómo está compuesta esta estructura en bioquímica. Está compuesta por las bases nitrogenadas, las púricas y pirimídicas, que se complementan, ¿sí?, entre sí, y las laderas de la escalera, digamos, estarían compuestas por fosfatos y los azúcares. En los procariotas, bueno, y en los eucariotas también, el ADN está asociado a proteínas, y a su vez está súper enrollado. Solo se produce el desenrollamiento cuando se va a replicar. También, bueno, el ARN cumple la función del intermediario entre el ADN y la síntesis de proteína, y en el caso de procariotas no hay un procesamiento del ARN porque todo lo que está contenido en el ADN es traducido luego transmitido al ARN y traducido en proteínas. Bien. El otro elemento genético que encontramos en procariotas son los plásmidos. En el caso de bacterias son bastante numerosos, son moléculas extracromosómicas, por lo general formas circulares, pero existen también en formas lineales. Pueden coexistir con el genoma de la bacteria, no interfiere para nada y son independientes, ¿sí? Son autónomos. Ellos se replican y tienen funciones particulares que no están presentes en el cromosoma. Una de las más conocidas son las resistencias a distintos antibióticos, ¿sí? Y algo muy particular es que un mismo plásmido puede encontrarse en distintas bacterias, ¿sí? El mismo plásmido. Bueno, los ribosomas, acá les mostramos la estructura, está compuesto de ARN ribosómico y proteínas asociadas, y se compone de dos subunidades, una subunidad mayor y una subunidad menor.
las dos se asocian, ¿sí? Para llevar a cabo la síntesis de proteína. Bueno, acá también había un videito, pero bueno. El coeficiente de sedimentación, que es como se mide esta estructura, es de 70 cuando es todo junto, y las dos unidades por separado, las dos subunidades, sería 30 y 50. Bueno, y la función principal del ribosoma es la síntesis de proteínas. O sea, el ARN mensajero se une entre las dos subunidades del ribosoma y a su vez al ARN de transferencia para llevar a cabo la síntesis de las moléculas proteicas. Otras estructuras muy comúnmente encontradas en procariotas es las inclusiones citoplasmáticas. Son cuerpos que se encuentran en el citoplasma rodeados por una membrana, una bicapa fosfolipídica, pero más fina que la citoplasmática, o puede ser también por una monocapa física. ¿Cuáles son las funciones de estas funciones? Almacenar energía y fuentes... Espérenme un segundo. Ay. ¿Qué pasó, Pau? Ahí está, ahí está, ahí Sí. se ve. A ver, Sí. inclusiones citoplasmáticas, sí. Sí, ahí están. Bueno, ¿cuál es la principal función? Almacenar energía y diferentes fuentes de compuestos, ¿sí? Hay muchos que lo que principal almacenan son fuentes de carbono, pero también les vamos a mostrar otros componentes que también pueden almacenar. Es muy importante la existencia de estas inclusiones debido a que reducen el estrés osmótico, porque si estas sustancias que están acumuladas en estas inclusiones estuvieran sueltas, digamos, en el citoplasma, generarían aún una presión osmótica mayor, ¿bien? Entonces, eso traería problemas a la célula y a las diferentes funciones que deben ocurrir dentro de la célula. Entonces, lo que hace estas inclusiones es reducir el estrés osmótico y a su vez actúan como reservorios. Entonces, en el momento que la célula esté con escasos recursos, por ejemplo, de carbono, va a acudir a estas fuentes de almacenamiento, rompiendo estas inclusiones y utilizando esas fuentes de carbono. Es comúnmente encontrada en muchas de las especies bacterianas y de arqueas, las inclusiones con carbono, puede ser el polihidroxibutírico o de glucógeno, ¿sí? Otra comúnmente encontrada en las bacterias del azufre son las estructuras que se encuentran en el espacio periplasmático, son bacterias gram negativas, de azufre elemental. Estas bacterias toman el azufre, son quimiolítrofas, eso lo vamos a ver más adelante, pero su sustrato, digamos, se alimentan de azufre. Entonces, cuando están en un ambiente donde las concentraciones de azufre es muy elevada, ellas acumulan, para cuando estén en épocas de escasez, acumulan estas inclusiones y quedan en el periplasma. Bien. También pueden acumular el fosfato inorgánico formando polifosfato, y este polifosfato lo van a ocupar las células cuando necesiten formar, por ejemplo, ácidos nucleicos o restaurar ciertas membranas. También hay algunas bacterias, como las cianobacterias, que pueden llevar a cabo el proceso de la biomineralización, que es la formación de minerales de carbonato. Estos minerales son tratados, digamos, y hacen una función de lastre, o sea, estas bacterias van a tener un peso más significativo, lo cual va a hacer que estas bacterias queden asentadas, digamos, en la superficie de los océanos, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, otras inclusiones que se pueden encontrar son las magnetitas. O sea, son compuestos de hierro, la magnetita, que se asocia formando magnetosomas, y estos compuestos
hacen el efecto de imán en centros magnéticos de la Tierra, y también la función sería atraer a estas bacterias ciertas superficies para que de ese modo puedan metabolizar lo que ellas necesitan. Otras estructuras que se encuentran en procariotas son las vesículas de gas. ¿Sí? Esto se puede encontrar tanto en bacteria como en alga. Estas vesículas de gas están constituidas por una estructura proteica rígida, ¿sí? Y pueden tener forma cilíndrica, cónica, y son impermeables al agua y al soluto, pero son permeables a los gases. Entonces, ¿cuál es el efecto de las vesículas de gas? Permitir a las bacterias y a las arques que queden en las superficies, por ejemplo, de los lagos, ¿sí? De las superficies acuosas. Entonces, permite la floten, y de ese modo, por lo general, están presentes en microorganismos que llevan a cabo la fotosíntesis. De ese modo, acceden más fácilmente a la radiación solar. Bueno, ahora vamos a ver las endosporas. Son estructuras que pueden formar ciertas especies de bacterias mediante un proceso que es el de esporulación. Esta estrategia es una ventaja que presentan ciertas especies cuando se ven sometidas a condiciones de estrés, principalmente carencia de nutrientes en un ambiente, pero también puede ser desecación o temperaturas extremas. Frente a estas situaciones, la célula puede transformarse la célula vegetativa, en una célula diferenciada que se denomina, que es la endospora, ¿sí? De este modo, ya no es una célula viva, es una espora, y esta espora va a ser resistente a las fuentes de calor, a sustancias químicas agresivas, a la radiación. Es una estructura mucho más pequeña que una bacteria y fácilmente dispersada por el viento, por el agua, por los animales, y se encuentra mayoritariamente en el suelo. ¿Cuáles son los géneros que mayormente producen endosporas? Bacillus y Clostridium, ¿sí? Serán aproximadamente 20 especies de estos géneros. Y donde está más estudiado el proceso de esporulación es en Bacillus. En general, ¿qué pasa? La célula se va a convertir en esta célula diferenciada que tiene, ¿cuáles son las peculiaridades? Todo el material que está dentro de la célula va a quedar contenido en esta estructura que se llama núcleo, que no deben confundirse con el núcleo de la célula eucariota, es otro tipo de núcleo, ¿sí? Este núcleo es como el centro de la endospora. ¿Qué va a contener este núcleo? Los nucleicos, los ribosomas y algunas proteínas. Y luego hay distintas capas, ¿sí? Tenemos la pared celular, la corteza, la cutícula y el exosporo. Ahora les muestro cómo se forma cada uno. Para que se forme esta endospora, necesitamos del complejo ácido dipicolínico calcio. Esto va a contribuir a que se produzca la deshidratación de la célula, que la célula normal tiene un contenido de agua entre el 70 y el 90%, y la endospora queda con un 10% de agua. Entonces, gracias a la formación de este complejo, se logra la deshidratación, y además, solo durante el proceso de esporulación se producen unas proteínas, que son las pequeñas proteínas solubles en ácido, que estas proteínas, durante la etapa de la endospora, cumplen la función de proteger a los ácidos nucleicos. Y cuando esta endospora germina para transformarse en una célula vegetativa, sirven de sustrato, de fuente de carbono y energía. Bien, estas proteínas. Bueno, ¿cómo es la germinación, digamos? Cuando la espora se encuentra en un ambiente óptimo, es activada por un shock de temperatura. Tiene que ser una temperatura elevada, pero que no resulte letal. Luego de esta activación con la temperatura, se pasa a la etapa de la germinación.
En esta etapa ya se vuelve más sensible, pierde todas las resistencias que había adquirido como endospora, como las resistencias al calor y a los químicos. Y comienza la etapa del crecimiento, que es el ingreso de agua, o sea, crece la célula, se hincha, y se comienza a producir la síntesis de ARN, de proteínas y de ADN. Bien, si esta endospora logre encontrar un ambiente óptimo para volver a crecer. De acuerdo a la ubicación de las endosporas en la célula madre, toman una denominación, digamos, se clasifican. Pueden ser endosporas terminales, ¿sí? Ven que es como un fósforo, que es típica de Clostridium, esta. Endosporas subterminales o las centrales. Bueno, y ahora les muestro cómo es el proceso de formación de esporulación. Bueno, la célula vegetativa replica su ADN y si está en un ambiente donde las condiciones no son óptimas, se comienzan a formar unas invaginaciones, ¿sí? Como puede verse acá. Luego se comienza a formar la espora, ¿sí? Y luego el resto de la membrana plasmática invagina a la preespora, que se denomina. Luego comienza a formarse la membrana externa y la membrana interna de la espora. Aparecen las capas, aparece la más externa de todas, que es el exosporium. Luego el córtex o corteza, ¿sí? Acá ya empieza la deshidratación, entonces empieza a actuar el calcio sumado al ácido dipicolínico. Y también se empiezan a producir las proteínas, las SASP, que eran las que iban a proteger al ácido nucleico. Luego se termina de madurar la espora, se forma por último la capa de la corteza, y se produce la lisis del resto de la célula y queda libre la espora. Bueno, acá era un videito que tampoco lo vamos a poder ver, que es cómo se va formando la espora con las distintas capas. Y bueno, y acá les muestro imágenes de los principales géneros formadores de esporas, que son Bacillus y Clostridium. En realidad son los géneros donde hay especies, no todas las especies de Bacillus y no todas las de Clostridium pueden formar esporas, son algunas especies, ¿bien? Van a ver que Bacillus son subterminales o centrales, y Clostridium por lo general son las terminales. Y hay una especie de las gram negativas, que es la Coxiella burnetii, sería, que es patógena intracelular, que es causante de la enfermedad de la fiebre Q. Es un bacilo grande y forma una pseudoespora. ¿Sí? Es un proceso bastante similar a la espora que forman las gram positivas, pero esta es una gram negativa. Bien. Bueno, ahora vamos a ver los flagelos. Los flagelos son apéndices helicoidales, son largos y finos, y tienen un diámetro entre 15 y 20 nanómetros. ¿Cuál es la función principal de los flagelos? Permitir el movimiento de la célula. ¿Para qué se movería una bacteria? ¿Para qué se va a desplazar? Las bacterias no se desplazan para pasear, se desplazan, su principal fin es desplazarse para conseguir nutrientes, conseguir alimento. Bien, entonces se van a desplazar a otros sitios para poder lograr cumplir con sus requerimientos nutricionales. Como están constituidos estos flagelos por unidades de flagelina, que es una proteína, y este movimiento del flagelo se puede lograr gracias a la fuerza protón motriz que antes les mencioné, que se generaba en la membrana plasmática. Bueno, el flagelo está conformado por el apéndice, que les mencionaba, el helicoidal, y este apéndice se une por un gancho a la parte que sería del motor
que se denomina, ¿sí? El motor de la rotación. Este motor está conformado por un cilindro central, diferentes anillos, ¿bien? Estos anillos van a diferir si son gram positivas o gram negativas. En el caso de las gram negativas, necesitan más anillos porque debe ir un anillo en cada capa, ¿bien? Hay un anillo que va en, digamos, en el citoplasma, otro en la membrana plasmática, que es el anillo MS, el anillo P es del periplasma, del peptidoglicano que tiene la gram negativa, y otro anillo, el L, es el de la membrana externa, que L es del lipopolisacárido. Bien. A su vez, los dos anillos que están entre el citoplasma y la membrana plasmática contienen proteínas, ¿sí? Estas proteínas serían las MOT, que son estas proteínas que están perpendicular, digamos, a los dos anillos, y estas proteínas son las que generan la torsión, y las proteínas FLI, que son el conmutador, el que indica cuándo debe suceder esto. Bien. Esta es la parte del estator, digamos, las que están conformadas por estos dos anillos, el C y el MS, más las proteínas MOT y las proteínas FLI. Aparte está el rotor, que el movimiento de rotación general de cilindro con estos otros, en realidad con todos los anillos. Como les decía, va a diferir sobre todo la parte inserta, digamos, si es gram negativa o gram positiva. En la figura A es la gram negativa. Vieron que está el anillo M, S, el P y el L. Bien. En cambio, es mucho más simple en las gram positivas, que solo tienen la membrana plasmática y el peptidoglicano. Bien. Voy a ver otra imagen de cómo se mueve el flagelo. Lo que puedo hacer también es la clase que viene, voy a solucionar esto para la clase que viene, y les muestro las imágenes, nada más. Eso puedo hacer. Las imágenes, los GIF que tienen, o sea, les muestro el GIF de la espora, del flagelo, los que tienen alguna, que les puede mostrar algo que les puede ayudar, digamos, a entender. Bien, de acuerdo a la disposición de los flagelos, puede clasificarse en monótrico, cuando tiene un solo flagelo en el extremo de la célula, lofótrico, cuando tiene en un extremo varios flagelos a modo de penacho, el anfítrico, que tiene en ambos extremos penachos, y el perítrico, que tiene flagelos alrededor de toda la célula. Y bueno, el movimiento flagelar, acá vemos el movimiento flagelar en un monótrico y en un perítrico, ¿sí? En el monótrico, en realidad, el movimiento va a ser, siempre es un movimiento rotatorio, y va a ser más rápido, va a impulsar más rápido a la célula que cuando es el movimiento perítrico, ¿sí? Cuando son varios flagelos a la vez moviéndose. Bueno, y el crecimiento del filamento de los flagelos tiene una particularidad, y es que, bueno, primero se van formando los anillos, ¿bien? Una vez que están conformados los anillos, se forma esta parte, el gancho, y luego arriba del gancho se forma una estructura que es el cap, ¿sí? Que es de capuchón. Entonces, cuando los ribosomas generan las proteínas, las flagelinas, estas flagelinas son enviadas por el tubo hueco que hay entre los cilindros, y llegan hasta el capuchón, ¿sí? Hasta el extremo. Y ese extremo va subiendo y va creciendo el filamento. De ese modo se forman los filamentos del flagelo. ¿Bien? Viajan por este conducto hueco y se van acumulando sobre el cap. ¿Qué pasa con los flagelos en arquea? Son más pequeños, tienen un diámetro entre 10 a 13, también tienen un movimiento rotatorio, pero no es impulsado por la fuerza protonmotriz, sino por moléculas de ATP.
Y aparte están compuestos por otras flagelinas. Están bastante presentes en diferentes grupos de arqueas, como las metanógenas, los halófitos extremos, los termoacidófilos y los hipertermófilos. Varias especies de estos grupos, digamos, de arqueas presentan flagelos. Otras estructuras externas que pueden estar presentes son las fimbrias y los pelos, o pili. Las fimbrias, bueno, tanto las fimbrias como los pelos son de naturaleza proteica. Las fimbrias particularmente son más cortas que los flagelos, pero por lo general, cuando están presentes las dos, flagelos y fimbrias, son más numerosas. A su vez, las fimbrias, ¿cuáles son la función principal? No es desplazarse, sino fijarse. Sobre todo, está presente en bacterias patógenas, entonces fija la célula a tejidos, ¿sí? Al fijarse, también contribuye con la formación de varias capas para producir las películas o biofilm. Fimbrias encontramos en especies de salmonella o de Bordetella pertussis, ¿sí? Es muy común encontrar fimbrias. Los pelos o pili son más largos, pero siempre están en poca cantidad. Son muy importantes en un proceso de transferencia horizontal de genes, de descombinación, que es el de conjugación, que es mediado por un virus, ¿sí? Se unen dos bacterias mediante el pelo y hay una transferencia de genes mediante ese pelo. Este pelo también contribuye a que se une a los tejidos animales y algunos de ellos tienen un tipo de motilidad que es la motilidad por tirones, que se denomina. Ha sido reportado en el género Neisseria y en Streptococcus pyogenes. Estas estructuras, las cápsulas y capas mucosas, presentes por fuera de la pared celular, ¿sí? Son materiales de una consistencia viscosa, pegajosa, y muy parecida a la composición, pero la diferencia es el grosor que puede llegar a adquirir, y la cápsula por lo general es más rígida y es una matriz más impermeable y se visualiza mejor que la capa mucosa. A su vez, por lo general las cápsulas están más asociadas a la pared, más unidas que las mucosas, que son más fáciles de despegar de la pared, digamos. El glucocáliz o glicocáliz también lo pueden encontrar en la bibliografía, es un tipo de capa mucosa y está en la mayoría de las bacterias patógenas. Bueno, tiene muchas funciones, puede regular el proceso de intercambio de iones, de nutrientes, de agua, va a proteger a la célula de la desecación, evita que se pierda agua de la célula. También la puede proteger de virus y de toxinas, ayuda a que se adhiera a distintas superficies, ya sea a las células epiteliales, como también a objetos inanimados. Esta adhesión también permite que se formen capas y se conformen el biofilm, ¿bien? Y este glucocáliz dificulta el reconocimiento de tanto de las bacterias, dificulta el reconocimiento en realidad de la bacteria por los anticuerpos y la este es un ejemplo del glucocáliz de Bacillus anthracis, que es la bacteria que provoca el anthrax. Bueno, acá está coloreada, es una tinción fluorescente, y acá es una observación en microscopio cuando ha crecido en un medio de cultivo con agua.
Bueno, y con respecto a la morfología bacteriana, la morfología en bacterias es muy importante, es una característica muy importante y es una propiedad que es codificada a nivel genético. En realidad, la forma, ¿por qué es importante? Por la relación superficie-volumen. En realidad, mientras más pequeña, es una ventaja selectiva, porque la relación de superficie-volumen es menor, por lo tanto, requiere de menor nutrientes o con menor cantidad de nutrientes puede reproducirse y aumentar su tamaño poblacional, ¿sí? Entonces, la morfología y el tamaño es muy importante en este grupo de microorganismos. La morfología muchas veces aumenta el éxito en determinados hábitats. Hay distintas morfologías, que ahora las vamos a ver, y distintos tamaños. El tamaño más comúnmente encontrado es entre 0,5 y 4 micrones, pero pueden haber desde 0,2 hasta 700 micrones. Acá les he puesto ejemplos de bacterias extremadamente grandes, como Pulopicium fischelsoni, que es un bacilo que tiene de largo 600 micrones y de ancho 75, ¿sí? Y después, la más grande de todas las bacterias es la Thiomargarita namibiensis, que es un quimiolitotrofo, o sea que se alimenta del azufre y pueden medir entre 400 y 750 micrómetros de diámetro. ¿Cuáles son las formas que pueden adquirir las bacterias? Forma de coco, que son las esféricas, las bacillus, que son las alargadas, como bastones. Un ejemplo de coco, Staphylococcus aureus. Un ejemplo de bacillus, Klebsiella pneumoniae. Espirilos, ¿sí? Como el Vibrio cholera, o espiroquetas como Treponema pallidum. ¿Sí? Espiroquetas son como forma de tirabuzón. A su vez, las distintas formas pueden agruparse, y en el caso de los cocos, las agrupaciones se le asignan nombres de acuerdo al plano de división, ¿sí? Cuando se dividen en un plano, pueden ser o diplococos o estreptococos, ¿bien? Cuando se dividen en dos planos, pueden ser tétradas. Cuando se dividen en varios planos, pueden ser o sarcinas o estafilococos. Y para el caso de los bacilos, bueno, acá les muestro, este es un intermedio, es un cocobacilo, y pueden agruparse, se divide de acuerdo a se dividen solo por sus ejes menores, bien, dividido en el eje menor. Pueden ser o diplococo, estreptococo o empalizada. Bueno, y hasta acá llegamos por el día de hoy. Bueno, ¿dejo de grabar? Sí. Bueno, chicas. A ver, dejo de compartir. Ahí está. Hay una pregunta, Pau, de Guillermo Fernández. A ver. ¿A qué se refiere cuando aumenta de aptitud? Y porque las formas, dependiendo de la forma, va a ser, muchas veces se adapta a diferentes ambientes, ¿bien? El tamaño y la forma, en realidad. En el caso de los bacilos y de los cocos, sobre todo, ¿bien? La forma de la célula por ahí aumenta o puede aumentar la predisposición del ingreso de nutrientes o la movilidad, en el caso de las bacterias que sí disponen de movilidad, por flagelos, por ejemplo. Bien, no sé si ahí te respondí. Sí, ahí contestó que sí, que bien. Mañana voy a ver si puedo solucionar el tema para pasar las diapositivas. En todo caso, los videitos, a ver, se los he explicado ya, pero está bueno porque cuando les explicaba, por ejemplo, el proceso de la esporulación, en el videito ustedes ven bien cómo se va formando las distintas partes, pero pueden perfectamente sin el videito estudiarlo. Igual ya se los voy a pasar mañana, si quieren. Profe, Sí.
Dos preguntas. Primero, es importante que nos sepamos los ejemplos con nombre, así de, por ejemplo, los tipos de, o sea, las formas de la bacteria. A ver, durante el cursado van a tener que aprender diferentes nombres de especies, ¿sí? Bien. A ver, por ahí yo les he dado algunos ejemplos. Es importante, pero no tienen, después van a ir aprendiendo a lo largo del cursado y a lo mejor van a asociar otra bacteria con forma de coco, y pueden dar otro ejemplo, no quiere decir que tienen que saberse esa, ¿bien? Claro. Sí, sí. Les he ido mencionando algunos ejemplos para que vayan incorporando ya algunas especies, pero Bien. no hace falta que sepan esa especie. Bien. Y la otra es si nos podrían comentar más o menos lo de los parciales o los trabajos prácticos que vamos a tener que hacer, o no sé. Sí, el año pasado, bueno, siempre hemos tomado 3 parciales. El año pasado particularmente fueron por acá, por la plataforma. Es un multiple choice. ¿Cuántas preguntas eran, Cristi? 25. 25. Sí. Y tienen 30 minutos, 40 minutos para responderla. Pueden marcar una opción o varias. Había veces, por lo general eran 4 o 5 opciones, y ustedes podían, como les digo, marcar una, o 2, o 3, a veces 4. ¿Bien? ¿Qué más? Y la parte práctica. Sí, la parte de recuperatorio. El recuperatorio por lo general es a los 15 días y en horario extraáulico. La parte práctica del año pasado, los chicos se agruparon y dieron monografías, expusieron una monografía, así se evaluó la parte práctica. No entregaron prácticos. Se lo vamos a mandar en un Word explicado, el programa, o sea, donde está el programa de la materia y cuándo son las fechas de exámenes. Bien, bueno, gracias. Sí. Nada. Y con se aprueba. Sí. Sí, se aprueba con. A ver, tenemos un recuperatorio y de cada parcial, pero solamente a extraordinario se pueden llevar 1. Y se aprueba con 5. Antes la materia era promocional, durante la virtualidad no lo hacemos promocional, ya que las prácticas no las podemos hacer y se complica bastante para la promocionalidad, así que no. Hay algo que les teníamos que consultar y es acerca de, ¿todos ustedes están inscriptos en la materia? Porque nos piden que sí o sí estén inscriptos al margen de matricularse en el aula. Y si tenemos algún alumno de movilidad, de Mendoza, o de otra universidad, por lo general vienen de Mendoza, pero puede ser de otra universidad. No debe haber nadie, entonces, son todos de acá. Lo que hacemos todas las clases es tomar asistencia, ¿sí? La asistencia, lo que vemos es quiénes están conectados y de ahí tomamos la asistencia, ¿sí? Puede ser en cualquier momento de la clase. Es más, hace un ratito, hace 10 minutos he tomado la asistencia, y eso se va a hacer todas las clases. ¿Tienen alguna otra pregunta? Perdón por no poder presentar bien la clase, pero, o sea, no podía presentarlo, no sé por qué le pasa. Lo que decían recién en el chat es que los GIFs podés mandarlos cuando tengamos el grupo de WhatsApp, tal vez por ahí más fácil. Sí,
Sí, también puede ser, sí. Sí. Profe, ¿cómo me podrían pasar el número para que las incluya en el grupo? Bien, ahí te lo escribo. Por acá te lo escribimos. Y te lo escribimos ahí en el chat. Bueno. Ahí está. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Cómo? Adriana. El link del grupo. Ah. Sí, ¿a quién lo hace? ¿Quién lo iba a hacer? Yo, profe, Julieta. Julieta. Bueno, muchas gracias. De nada, profe. Sí, muchísimas gracias. Bueno, si no tienen más dudas, igual mañana podemos ver algo en particular si quieren. Nos volvemos a conectar mañana, ¿les parece? Con respecto a la bibliografía, nosotros usamos de base el libro, el Brock, ¿sí? Mañana ya también cuando les enviemos el programa, ahí va a estar la bibliografía que utilizamos. Está, creo, en el aula. Ah, bien, está cargado, claro, está el PDF. Sí. Sí. Así que ahí tienen el libro en el aula virtual. Sí, en el aula dejé solo... En la biblioteca está el libro. Claro, quedó toda la bibliografía del año pasado. Perfecto. Y bueno, si hay que agregar algo más, después agregamos. Y con respecto a las consultas, después definimos cuándo podrían ser las consultas virtuales. Puede ser los miércoles después de la clase. Igual las consultas pueden ser presencial. O presenciales también. Como quieran. Depende de la cantidad. Sí. Depende de la cantidad de alumnos, puede ser presencial. Sí. Pero también virtual. Sí. No, en el Instituto de Biotecnología sería, ahí en la Facultad de Ingeniería, en el segundo piso. Estamos en la Avenida Libertador. El link, Ramiro, ¿qué link está solicitando? Ah, el link del grupo de WhatsApp. Bien, entonces con Julieta, Julieta. Sí, es que recién me pongo a hacerlo, profe, porque estaba escribiendo lo que estaba pasando en las diapositivas. Ah, bien. Sí, no hay problema. No hay problema. Bueno, entonces nos vemos. No sé si querés poner tu celular, Julieta, así se van incorporando. Bueno, sí. No sé si tenés, porque no sé si tenés todos los teléfonos de todos los alumnos. No claro, sé. Si quieren pongo el número por si van a cerrar el aula. Claro, ponelo ahora y todos los alumnos que por lo menos, o sea, te agen. Ahí está, bien. Listo. Bien. Entonces, ¿no tenemos alumnos de Mendoza? Al parecer no. Al parecer no. Bien. No sé, es la primera semana. Sí. Pero... ¿ustedes saben de compañeros que estén inscriptos y no han estado hoy o que todavía no se inscriben? No sé si porque nosotros publicamos el aula y
todo por a Diagro, pero listo, no hemos publicado por ningún otro lado. Había inscrito 27. Sí, nosotros vamos o sea, hemos dejado las prácticas para el final del cursado. En el caso que ya puedan llevarse a cabo de modo presencial, muchísimo mejor, porque la verdad que es un despropósito las prácticas virtual, pero bueno, el año pasado no nos dio otra, y todo va a depender también del número de alumnos. Pero no les podríamos confirmar ya si van a ser presenciales o virtuales. Eso no se lo podemos decir todavía. Ahí ya lo están creando el grupo. Buenísimo. Ahí también te han incorporado. Ah, bien, buenísimo. Buenísimo. Bueno, y si saben de chicos que todavía no se han inscrito y cumplen con todas las condiciones como para inscribirse, avísenle. Yo no sé por qué otro medio avisar, pero porque pensábamos que vamos a tener más alumnos. Y bueno, al parecer de la movilidad todavía no hay ninguno. Y en realidad, si queremos hacer las prácticas, mejor que seamos menos. Las prácticas presenciales. Bueno, sí. Nos vemos entonces mañana. Sí, nos vemos mañana a las 8:15. 8:10. Sí, 8:10, 8:15. Dale. Listo. ¿Les parece? 8:10, 8:15. ¿Ya definimos ese horario? Bien, buenísimo. Bien, buenísimo. Las diapositivas de las clases también van a estar cargadas en la plataforma. Sí, tanto sí. la grabación como las diapositivas. Y recuerden que tienen el libro cargado. Sí. Bueno, nos vemos mañana entonces. Hasta mañana. Chao, hasta luego. Hasta luego.